Cuadrados latinos y grecolatinos. Un cuadrado latino es una matriz de n por n elementos en la que cada casilla está ocupada por uno de los n símbolos de tal modo que cada uno de ellos aparece exactamente una vez en cada columna y en cada fila. Si consideramos una tabla de doble entrada donde las filas y las columnas representan cada uno de los dos factores de bloque y las celdillas los niveles del factor principal o tratamientos, el requerimiento anterior supone que cada tratamiento debe aparecer una vez y solo una en cada fila y en cada columna. Características. Los diseños en cuadrados latinos son apropiados cuando es necesario controlar dos fuentes de variabilidad. En dichos diseños, el número de niveles del factor principal tiene que coincidir con el número de niveles de las dos variables de bloque o factores secundarios, y además hay que suponer que no existe interacción entre ninguna pareja de factores. Las unidades experimentales se distribuyen en grupos, bajo dos criterios de homogeneidad dentro de la fila y dentro de la columna y heterogeneidad en la otra forma. Y en cada fila, en cada columna, el número de unidades es igual al número de tratamientos. Los tratamientos son asignados al azar en las unidades experimentales dentro de cada fila y dentro de cada columna. El número de filas es igual al número de columnas, que es igual al número de tratamientos, y los análisis estadísticos serán T-de-Students, Duncan, Tunky, y en pruebas de contraste se procede con el diseño completo al azar y el diseño de bloques. La desviación estándar de la diferencia de promedios y la desviación estándar del promedio está en función del cuadrado medio del error experimental. Planteamiento del modelo. En un diseño en un cuadrado latino intervienen tres factores, un factor principal y dos factores secundarios o variables de bloque, entre los cuales idealmente no existe interacción. Por lo tanto, para resolverlo consideramos un modelo estadístico aditivo con una media global en cada una de las columnas y filas, lo cual es posible reducirlo a una tabla de ANOVA que se muestra en esta diapositiva. Diseño de cuadrados grecolatinos. Al igual que el diseño de cuadrados latinos, se trata de un arreglo matricial de n por n, con la ventaja de permitir el uso de una variable más. El modelo en cuadrado grecolatino se puede considerar como una extensión del cuadrado latino, en el que se incluye una tercera variable de control o variable de bloque. Los cuadrados grecolatinos se obtienen por superposición de dos cuadrados latinos del mismo orden y ortogonales entre sí, uno de los cuadrados con letras latinas, el otro con letras griegas. Los dos cuadrados reciben el nombre de ortogonales y al superponerlos, cada letra latina y griega aparecen juntas una sola vez en el cuadro resultante. Características. Es un diseño con 4 factores a k niveles. Se asume que no hay interacciones y el diseño factorial completo requiere K4. Cada nivel de un factor aparece una vez con un nivel de otros factores y la superposición de dos cuadrados latinos. Como se puede observar en la imagen, la superposición de cuadrados latinos se da cuando se tienen dos arreglos matriciales con la misma cantidad de letras latinas como griegas, y a la hora de acomodarlas, cada letra griega aparece una vez en cada fila y en cada columna con una letra latina. Planteamiento del modelo. Al ser una extensión del cuadrado latino, el cuadrado grecolatino se resuelve de forma muy similar. En este diseño intervienen 4 factores, un factor principal y 3 factores secundarios o variables de bloque, entre los cuales no existe interacción, también idealmente. Por lo tanto, para resolverlo consideramos un modelo estadístico aditivo con una media global en cada una de las columnas y filas, lo cual también es posible reducirlo a una tabla de ANOVA como la que se muestra en la imagen. Ejemplo. Un experimentador desea probar en un arreglo cuadrado por bloques qué efecto tiene el factor lote de materia prima y el operador que prepara dinamita en la respuesta a explosividad de la misma. También desea bloquear el arreglo con la fórmula que se utiliza para preparar la dinamita. Para esto considera el bloque fórmula como su factor o bloque latino. El arreglo queda como sigue. Desea también probar 5 niveles. Un experimentador desea probar en un arreglo cuadrado por bloques qué efecto tiene el factor lote de materia prima y el operador que prepara dinamita en la respuesta a explosividad de la misma. También desea bloquear el arreglo con la fórmula que se utiliza para preparar la dinamita. Para esto considera el bloque fórmula como su factor o bloque latino. El arreglo queda como se muestra en la imagen. Para resolverlo, obtenemos la suma de los cuadrados totales, el cual es la sumatoria de la desviación del lote, del operador, de la fórmula y del error, lo cual nos da 676. Después habrá que calcular la suma de cuadrados del error, lo cual se calcula por una diferencia, como se muestra en la imagen. Ya que se han calculado las sumas de cuadrados para cada una de las fuentes de variación, se puede calcular la tabla ANOVA, donde tenemos 4 fuentes de variación: el lote, el operador, la fórmula y el error. La suma de cuadrados para el lote resulta de 68, para el operador de 150, para la fórmula de 330 y para el error de 128, con un total de 676.
Los grados de libertad para el lote son de 4, para el operador de 4, para la fórmula de 4 y para el error de 12, con un total de 24. Mientras que los grados medios para el lote son de 17, para el operador de 37.5, para la fórmula de 82.5 y para el error de 10.67, que al sumar nos dan 147.68. Mientras que el valor de f, que se obtiene de dividir los grados medios entre el operador elote y la fórmula del operador y el error y la fórmula, son de 1.59, 3.52 y 7.73. Al utilizar un nivel de confianza del 95%, considerando la tabla F de Fisher, tenemos que esta debe ser de 3.26 o posee un valor de 3.26 para ese 95%. Y se calcula con cada una de las tres fuentes de variación que obtuvimos en nuestra tabla ANOVA. Por lo tanto, para el lote, la F que obtuvimos es de 1.59, lo que es menor al valor de 3.26. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de que el lote del material no es fuente de variación para la respuesta. Para el operador, tenemos un valor de 3.52, el cual es mayor al valor de la F en tablas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula donde el operador que prepara la dinamita sí influye en la explosividad de la misma. Para la fórmula tenemos un valor calculado de 7.73, que es mucho mayor al de la tabla. Por lo tanto, también se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la fórmula que se utiliza para preparar la dinamita contribuye a la explosividad de la misma.